Los únicos momentos donde encuentro paz dentro de mí y en la naturaleza. Carlota Bruna, 175.000 seguidores. Esto es un post de Instagram de ayer. ¿Cómo te inspiraste con este post? Pues mira, porque este fin de semana he estado en la naturaleza, como intento pasar todos los fines de semana, ya que vivo en la ciudad, pero como siempre digo, mi corazón está en la naturaleza porque es donde pues encuentro paz, estoy mejor y además dentro de mí también porque me encanta hacer meditación e intento hacerla cada día. Y es un momento, antes de todo el ajetreo del día, que encuentro paz y un momento para estar como conmigo, ¿no? Que siempre estás como dando la cara exterior todo el rato como para los demás y este momento para mí es súper importante. Carlota, aparte de influencer, dietista en sostenibilidad, autora de Somos la última generación que puede salvar el planeta, Camina a un mundo vegano. Pero ¿cuál ha sido el punto de inflexión que te ha hecho dedicar a defender la protección de nuestro entorno? Pues esto no ha sido desde el principio, porque yo antes colgaba cosas hace bastantes años que no tenían mucha importancia, pero después de darme cuenta de la importancia. A ver, a mí siempre me ha gustado la naturaleza y los animales, pero obviamente al leer un poco más sobre el tema me di cuenta de que estamos en un momento de crisis, que hay una extinción de especies urgente, que estamos en un momento donde cada vez hay más eventos extremos, temperaturas extremas, sequías, inundaciones, y entonces fue cuando coincidió que yo estaba haciendo la carrera de nutrición y dietética y vi que estaba totalmente relacionado la manera en la que comemos y la crisis climática en sí. Entonces allí es cuando empecé a leer muchísimos artículos y decidí compartir absolutamente todo en mis redes sociales porque pensaba, ya que he consumido y he dado cosas sin mayor importancia, también se pueden utilizar al final las redes sociales para algo positivo, ¿no? Y yo también seguía gente que también enseñaba pues lo que comía o lo que hacía de manera sostenible o cómo vestía y pensé que también yo también podría hacer lo mismo. Entonces, a partir de allí empecé bueno, cambié todo el contenido de mis redes sociales hacia esto, porque al final es lo que me importaba y lo que me movía, que es hacer un mundo mejor y que la gente pueda cuidar la naturaleza y los animales y todo lo que nos rodea. ¿Y crees que tenemos las herramientas necesarias para facilitar este paso? Yo creo que cada vez más. Es verdad que no tenemos todas las herramientas porque aún esto no se puede ser lo más sostenible que quisiéramos. Por ejemplo, en muchísimos productos alimentarios ahora es imposible comprar sin plástico o en la industria textil muchas veces no sabes de dónde vienen tus prendas, así que aún no podemos hablar de que tenemos todas las herramientas, pero cada vez más. Y yo sinceramente estoy contenta de que cada vez más tanto consumidores como empresas estén dando el cambio para facilitar entre todos que podamos tener pues, un mundo más sostenible. Porque piensas, Carlota, que las redes sociales juegan un papel muy importante en todo el tema de la sostenibilidad en estos momentos. Es básico porque gracias a las redes sociales se exponen muchísimas más cosas que antes no veíamos, como por ejemplo los oil spills que se llaman, que son cuando los barcos dejan ir el petróleo, todas estas cosas, la crueldad animal que hay en muchísimos lugares. También eventos extremos que pasan en la otra parte del mundo, nos enteramos en un segundo y podemos actuar y podemos hacer que se oiga y hacer eco. Entonces, para mí es básico, es una herramienta que sin ella sería mucho más difícil. Además que, por suerte, bueno, por suerte no está vetado, como si dijéramos. Yo voy a hacer muchos canales de televisión o de radio, lo que sea, y siempre es como que intentan mantener el discurso súper moderado. Yo por las redes sociales digo lo que pienso y si me tengo que, no sé, pues decir que tal empresa o tal industria pues está haciendo las cosas mal, pues lo digo y nadie me veta, ¿no? Y esto para mí es importante también. La sostenibilidad como estilo de vida, ¿qué piensas? Las redes sociales nos están enseñando un poco el mundo que tanto que nos han dejado como el que heredaremos y gracias a esto bueno, primero que nos damos cuenta antes de todos los problemas que tiene
el mundo ahora mismo en cuanto a crisis climática, con el agua, el medio ambiente, la biodiversidad y todo esto lo que nos hace es actuar. Entonces, adoptar un estilo de vida sostenible hoy en día es un poco complicado porque no tenemos todas las opciones disponibles, pero es verdad que cada vez más y gracias a empresas como vosotros que, por ejemplo, lo ponéis fácil con estas cápsulas de café que ahora parece que todo el mundo tiene cafeteras de estas de cápsulas y vosotros, por ejemplo, lo podéis hacer de manera sostenible y esto es increíble porque al final todos somos consumidores y necesitamos empresas que nos lo pongan fácil porque es esto, un estilo de vida residuo cero al máximo. Residuo cero, así como la definición no existe, pero es esto, no hace falta hacerlo perfecto porque la perfección no existe, como somos seres humanos no existe y es hacerlo lo mejor posible y hacer pequeñas acciones día a día que nos lleven hacia un mundo más verde. ¿Cuál piensas que sería tu sociedad ideal de aquí 10 años, Carlota? Pues mi sociedad ideal de aquí 10 años sería una que respete el medio ambiente y el planeta en general, que a veces pensamos que el planeta es como un ente aparte, que solo está como la naturaleza, pero al final o sea, los animales, los humanos y la naturaleza en general somos uno y por lo tanto la sostenibilidad tendría que ser teniendo en cuenta estos tres entes, ¿no? Y para mí sería una sociedad que, bueno, la ideal sería la que respetara todo esto. Si tuvieras que dar un consejo a una persona para cambiar su estilo de vida y que fuera más sostenible, ¿cuál sería? Pues los estudios científicos demuestran que de las cosas más importantes que podemos hacer, si no la más importante, es la alimentación. Por lo tanto, una alimentación más vegetal es crucial porque la parte de la producción de la comida es donde, donde reside el mayor impacto. Por lo tanto, una alimentación más vegetal sería importantísimo si queremos intentar tener un estilo de vida sostenible. Y después intentar consumir alimentos de temporada y de proximidad y además reducir el desperdicio alimentario en casa también, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero el desperdicio alimentario cuando se pudre, como si dijéramos, en los vertederos, bueno, emite un gas muy contaminante que es el metano. Y por lo tanto, si lo empezamos a reducir desde casa, por ejemplo, haciendo más recetas que sean más, bueno, más residuo cero, ¿no? Que se llama zero waste, pues reduciríamos muchísimo este gas en la Tierra. Si habláramos de un valor que debe impulsar en estos momentos la sociedad actual, ¿cuál sería para ti, Carlota? Pues, como hemos dicho anteriormente, creo que es básico el respeto porque actualmente cada vez más, pero no se tiene el respeto que se tendría que tener por la naturaleza y nuestro entorno. Yo lo veo cada día, simplemente abajo de mi casa, que cada día pues hay gente y dejan todo absolutamente lleno de basura y esto pues esto pasa en entornos naturales, aquí es la ciudad, pero esto pasa en entornos naturales y en las playas y todo y al final pues estamos dañando la naturaleza en este aspecto y es tenerla a respeto. Sí, sí, sí. Generación de unos jóvenes con la búsqueda de productos alimentarios más transparentes, más sostenibles, más healthy. ¿Es así, Carlota? Sí, efectivamente. De hecho, cada vez como consumidores estamos pidiendo que las empresas tengan más transparencia con su parte de, bueno, de producción y de confección de ese producto. Y las redes sociales hacen un gran labor en esto. Hay muchísimos primero influencers de salud que están intentando que hayan más productos en el mercado que sean saludables y después como jóvenes que ya nos interesa la sostenibilidad y la manera en que se producen los productos, sobre todo con las personas y el medio ambiente y tal, pues pedimos a las empresas que nos enseñen cómo es el proceso de producción y ahora está pasando muchísimo, por ejemplo, en la industria textil, que cada vez hay más campañas que piden transparencia, pero también hay muchísimo en el tema alimentario. Muchas gracias, Carlota, por tus aportaciones. Yo tengo dos hashtags siempre preferidos en mi cuenta de Instagram. Yo soy el Coffee Man y es entre todos, es un hashtag, vamos sumando, es otro hashtag. Exacto. Gracias, Carlota. Me gusta. A ti, gracias a vosotros.